Nuevamente de poder estar compartiendo la palabra con ustedes. El Señor lo quiso así y Él sabe por qué. Le voy a invitar a que pueda abrir su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 17 en adelante. Éxodo 13, del 17 en adelante. Y dice así, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon a Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Padre, en esta hora hemos leído tu palabra, Señor. No soy yo el que la he elegido, sino has sido tú, Señor. Yo sé que tú tienes una voluntad hoy, no sé lo que quieres hablar a tu pueblo, lo que quieres hablar a mí, pero sí sé que eres tú el que va a hablar, Señor. Me pongo delante de ti, Señor, para que me uses, Señor, que no sean mis palabras, Señor, sino sea usted hablando, Señor, porque necesitamos oír tu voz, no voz de hombre, Señor, y no me voy a cansar de repetirlo. Sea quien sea el que lleve la palabra, que siempre sea tu voz, Señor, porque es tu palabra la que nos guía, es tu palabra la que nos alienta, es tu palabra la que nos levanta, Señor. Que sea tu Espíritu Santo en esta hora, y muchas gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad de poder reunirnos nuevamente para escuchar tu voz. Muchas gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Aquí tenemos una linda, es decir, yo la llamo linda, y no me gusta usar la palabra historia, pero un lindo tramo de lo que vivió Israel. ¿Y por qué no me gusta usar la palabra historia? Porque las historias son eso, son historias. Y lo que vivió Israel fue vida, fue real, fue algo que Dios hizo que su pueblo viviera tal como hoy nosotros estamos viviendo muchas veces un desierto. Luego en el versículo anterior en el que hablaba de la muerte de los primogénitos y cuando Dios le pide que consagre los primogénitos y que ese día lo van a tener que recordar para siempre. Y eso fue una muestra del rescate de Dios, de la misericordia y del amor de Dios, cómo rescató a su pueblo. Que si usted lo lleva hoy es como Cristo nos rescató a nosotros. Y cuando el Señor rescató a su pueblo, cuando el Señor vino al pueblo de Israel y lo rescató de Egipto, luego de que Faraón lo dejó ir, dice que no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, sino que lo llevó por el camino de Sucot y Etán, que era un camino más lejano, es decir, lo llevó por el camino del desierto del Mar Rojo. Y acá encontramos como la primera enseñanza del que Dios no quiere hablar hoy, porque dice que Dios no llevó al pueblo de Israel por el camino más corto, que por algunos historiadores y algunos eruditos en el tema dicen que podría haber sido fácilmente 2 semanas. 2 semanas contra 40 años que fueron. Pero porque Dios conoce a su pueblo, Dios conoce a los suyos. Dios quería hacer un proceso. Tal vez ellos se habían preparado porque dice que salieron armados. Iban preparados para la guerra, pero Dios no lo llevó por el camino más corto. Muchas veces a usted Dios le llamó y a mí Dios lo llamó. Y uno encuentra que se está dando tantas vueltas, no le ha pasado, que uno dice, Señor, pero estoy pasando por esto mismo, por este mismo desierto, por este mismo problema hace tanto tiempo, siendo que la solución yo la veo ahí. Tal vez ellos veían Canaán si se iban por esa dirección, pero el Señor no quiso eso para ellos. El Señor no quiso porque el Señor es muy sabio, por algo es el Señor. Y dice, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. El Señor sabía que por ese camino podían aparecer los filisteos y levantarle guerra al pueblo de Israel.
Y al levantar guerra, ellos se iban a asustar, iban a decir, y muchas veces después el pueblo de Israel lo dijo, de hecho, que para qué llegamos hasta aquí. Por eso yo le decía, cuando la hermana cantaba la alabanza, decía, no hemos llegado hasta aquí para cualquier cosa. Porque el Señor tenía un propósito con su pueblo, que era llevarlo a la tierra prometida. Pero Dios conoce las debilidades de su pueblo, y Dios conoce sus debilidades y conoce mis debilidades. Y voy a ir haciendo como un paréntesis entre lo actual y lo que sucedió. Porque Dios sabía que el pueblo de Israel se podía alejar. Dios sabía que se iban a alejar en cambio, porque sabía que era un pueblo murmuroso, un pueblo quisquilloso, un pueblo mañoso, llamémosle así en palabras actuales, como muchos hoy en día. Como muchos cristianos hoy en día desoyen la voz de Dios y optan por el camino más fácil. Y el Señor prefirió llevar a su pueblo por el desierto y por la orilla del Mar Rojo, dice. Es decir, Dios llamó a su pueblo y lo llamó para llevarlo al desierto, no para llevarlo al camino fácil. Cuando Dios le llamó a usted y me llamó a mí, como le decían delante, Dios no nos llamó para hacernos la vida más fácil. Suena contradictorio eso, es decir, Dios no me llamó para hacerme la vida más fácil, siendo Dios que tiene 1000 promesas de bendición para mí. Sí, Dios tiene 1000 promesas, pero esas promesas son un proceso, son un camino que el Señor nos tiene que ir perfeccionando, son un camino en que tenemos que ir creciendo, son un camino en que vamos a encontrar lucha, en que vamos a tener que pasar muchas cosas, pero el Señor siempre está ahí. Muchas veces aquí habla de la decisión de Moisés, porque Moisés podría haber dicho, no, Dios, si yo estoy viendo que el camino es más corto por acá, ¿cómo me voy a ir por el camino más largo? Mira, Dios, me estáis mandando con toda esta gente que es mañosa, me estás mandando por el camino más largo. A veces nosotros decimos, Dios, si yo estoy viendo que puedo cruzar la calle por ahí, pero tú me estás mandando a darme la vuelta por todo, ¿quién te dice que en la calle no te van a asaltar? Porque Dios todo lo conoce, y me gusta hacer a mí Él me conoce con ejemplos fáciles. ¿Por qué? Porque ¿qué camino hemos decidido seguir nosotros? Hemos decidido, estamos siguiendo el camino que Dios está trazando para nosotros, o estamos buscando del Señor pero con las ideas y el camino que nosotros decidimos seguir. Estamos yendo por el camino. Tal vez usted, no le estoy diciendo que necesariamente tenga que estar pasando por un desierto hoy, pero Dios ha trazado un camino para su pueblo, ha trazado un camino para cada uno de nosotros como personas, pero también como iglesia. Porque más adelante vemos muchas cosas, que aquí hay varias enseñanzas, pero más adelante dice que Jehová iba delante de ellos como columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en columna de fuego para alumbrarle. La presencia de Dios iba con ellos. Dios no los envió al desierto solo. Dios no les dijo, váyanse y arréglensela. Nunca les faltó nada, de hecho. Cuando tuvieron hambre, sabemos que cayó maná del cielo. Hoy tenemos ese Espíritu Santo. Cuando Jesucristo se fue, Jesús los llamó a los suyos, llamó a los discípulos, y cuando Él partió, le dijo, esperen el Consolador. Es decir, que Dios nunca nos ha dejado solos. Nunca va a dejar botado a su pueblo Dios, como decimos nosotros. El Señor, si le llamó a usted y le llamó a mí, Él va con nosotros. Pero ¿sabe lo que pasa? Que a veces cuando el pueblo ya va caminando y se va cansando, tal vez la nube de fuego y la columna la columna de fuego de noche y la nube de día tal vez se van alejando. Cuando nosotros llegamos al Señor y comenzamos a caminar y el Señor nos trae, vemos todo el fuego de Dios cuando el Señor nos habla y tenemos ese encuentro personal con Cristo. Pero luego de eso van pasando las batallas, vienen los problemas, vienen las circunstancias, y en el pueblo van quedando heridas y se van haciendo muchos rasguños, y son, como digo yo, son los rasguños de la batalla de Cristo. Porque usted ha visto algún soldado que vaya a la guerra que vuelva con la tropa militar intacta, quiere decir que no dio la batalla. Entonces vamos dando la batalla en el Señor, vamos dando la batalla de fe. Pero cuando vamos dando la batalla,
también a veces sentimos que la presencia de Dios, que esa nube de día y ese fuego de noche ya no están tan cercanos, porque vamos viendo el cansancio, porque vamos viendo la dificultad, porque vamos viendo que el desierto se va haciendo cada vez más desierto, vamos viendo que damos vuelta y damos vuelta, y muchas veces nos desviamos, como lo hizo el pueblo de Israel, creando después un becerro de oro, pero el Señor sabe por qué nos llama y nos lleva por el desierto. No dudemos del Señor. Y aquí hay una muestra de fidelidad muy grande de Dios, porque dice que tomaron también consigo, es decir, Moisés tomó los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. En Génesis 50, 25 dice: e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Cuando José hizo esa promesa y le hizo prometer eso a su hermano, José mostró una fe tan grande que José sabía que Jehová iba a liberar a su pueblo. Y cuando Moisés toma los huesos de José, Moisés muestra primero que Dios cumple, que Dios es fiel y que la promesa que Dios le hizo a José y que José juramentó, José va a llegar a la tierra prometida. Porque Dios va a cumplir sus promesas. Porque Dios es fiel. Y Moisés cumplió la promesa que le hizo el pueblo a José. Y además también Moisés con eso nos enseña un respeto a nuestro antepasado. Porque muchas veces nosotros cuando vamos por el desierto nos creemos muy valientes y olvidamos que vamos con el Señor. Y también olvidamos que hay antepasados de nosotros, tal vez pastores, hermanos, que han cimentado un camino para que nosotros lo podamos caminar hoy. Porque si yo llegué al Evangelio, porque yo no soy nacido, o tal vez usted es nacido en el Evangelio, es porque hay una simiente que se preocupó de que usted y yo pudiéramos llegar al Evangelio. Como hoy día mismo nosotros estamos predicando el Evangelio para que el día de mañana otros puedan llegar, porque esa es nuestra fe y el Señor es fiel en eso. Y el Señor es fiel en su palabra. Y el Señor es fiel con lo que promete. Entonces en este versículo vemos cómo el pueblo tiene que primero aprender a tener fidelidad completa en el Señor. También es posible que nosotros sirvamos fielmente al Señor y que hayamos cumplido este tiempo y nos encontremos en una batalla. Pero encontrarse con una batalla no significa que estemos haciendo algo mal. Porque en el desierto Israel igual se encontró con batallas después. Pero estaba bajo la voluntad de Dios. Y Dios siempre dio la batalla con ellos. Y usted sabe que cuando Israel perdió batalla, no fue culpa de Dios. Entonces, las batallas son partes para tomar la tierra prometida. Lo que les digo yo, dar la buena batalla de la fe, que es una frase que a mí me encanta, un versículo, dar la buena batalla de la fe. Porque la única forma de dar la buena batalla de la fe es que el Espíritu Santo vaya con nosotros. Que la columna de fuego y la columna de nube vaya con nosotros. Tal vez no es fácil tomar la decisión de seguir el camino más largo. Yo me imagino a Moisés ahí con toda esa gente atrás y dándose cuenta que lo iba a llevar por el desierto, cuando todos tal vez sabían que el camino era más corto por el camino de los filisteos. Pero el camino de los filisteos, el Señor sabía que era un camino que podía causarle problemas, que podía causarle dificultades. Eso nos lleva a pensar si nosotros estamos siguiendo el consejo del Señor. Si nosotros seguimos el consejo del Señor o hacemos lo que nosotros queremos. El camino que, como le vuelvo a decir, que estaba en la región de los filisteos era el más corto y el más fácil. Pero el Señor sabía que ellos iban a volver a Faraón si se iban por ese camino. Tal vez si el Señor no le ha llevado por el camino más fácil y a mí no me ha llevado por el camino más fácil, es porque nos conoce. Yo empecé a caminar en el año 2001,
con 21 años. El Señor me llamó, el Señor me empezó a usar. Pero en un momento yo dejé de confiar en el Señor y me fui por el camino más fácil. Y porque muchas veces el camino más fácil es ver la iglesia más grande, la iglesia con más gente, la iglesia más exitosa y donde hay más luces. Y a mí me pasó eso. Y me fui a una iglesia porque como el Señor me usaba y arrogantemente no seguí el camino que me estaba llevando el Señor. Y esto lo cuento muy raro, la Belén me conoce muy rara vez, yo creo, el testimonio mío. Y el Señor me llevó, yo me fui a una iglesia X, que era muy grande, una iglesia de muchas luces en Santiago Centro. Pero es tan grande la iglesia que uno más, lamentablemente. Y yo venía de una iglesia chiquitita en la que trabajaba el Señor, en la que le servía al Señor. Pero yo dije, no, pues yo no estoy para iglesias chicas, si el Señor me usa a mí, ¿cómo voy a estar en una iglesia chica? 12 años me costó volver al Evangelio. 12 años me tuvo el Señor dando vueltas después, pasando y viviendo cosas como el hijo pródigo. Tal vez cosas que si yo hubiera seguido la voz de Dios no la hubiera vivido nunca. Pero el Señor a veces nos tiene que hacer pasar la prueba, sobre todo cuando nos alejamos. Y lo que el Señor hoy nos quiere enseñar o nos quiere hablar es que confiemos en Él. Una vez más, seguir confiando en el Señor. Tal vez le está llevando a usted por el desierto. Yo no le conozco el camino que le está llevando el Señor a mí. Pero si el Señor nos está llevando por un camino, hagamos caso. Seamos obedientes. El Señor cumple sus promesas. Con los huesos de José, el Señor demostró que Él es fiel. Y ha sido fiel hasta el día de hoy. Ha sido fiel hasta el día de hoy. En 1 de Corintios 3, 16 dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ese Espíritu de Dios que mora en nosotros es la misma columna de fuego que acompañó a Israel. Pero esa columna de fuego que acompañó a Israel era una presencia exterior. Iba con el pueblo, pero era exterior, no estaba en su corazón. Estaba en el exterior del pueblo. Guiaba al pueblo de día y de noche. Y mantenía al pueblo unido. La nube mantenía al pueblo unido y que no se dispersara. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo hoy? Mantener al pueblo unido y que no se disperse. Porque la iglesia de hoy muchas veces nos aleja mucho de lo que fue Israel. El Señor quiere tener un pueblo unido. Pero la gran diferencia es que el Espíritu Santo hoy muere en su corazón y muere en mi corazón. Y muere en el corazón de todo aquel que es salvo por haber aceptado a Jesucristo. Nosotros somos salvos en un 100% por la gracia del Señor Jesucristo. Nosotros no hemos hecho nada para merecer esa salvación. El pueblo de Israel tampoco hizo nada. El pueblo de Israel tenía que seguir la voz de Dios, porque quien estuvo con él siempre fue el Señor, de día y de noche. Quien los sacó fue el Señor. Quien liberó a Israel fue el Señor Jehová. Fue nuestro Dios. Él es nuestro libertador. Y Dios se va a mantener fiel siempre. Siempre, siempre. El Señor es con nosotros. Como siempre, uno estudia, pero el Señor habla distinto a lo que uno prepara. Y me fascina eso. No me voy a cansar de decirlo. Porque el Señor nos sorprende. Tal vez yo y usted hemos vivido desiertos muy largos. Tal vez vemos que la tierra prometida y ese caminando voy para Canaán es como caminando voy, pero voy caminando con zapatos con callo, zapatos que me quedan chicos, voy con los pies así. No importa, hermano, pero caminemos. Caminemos por donde nos lleva el Señor. Caminemos por donde nos lleva el Señor. Porque siempre, nunca me se me ha olvidado una frase que me enseñaron una vez, que Dios tiene un plan. Y usted tiene un plan. Pero ¿quién tendrá el mejor plan? Y hay una película que dice: Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Y Dios nunca dejó de ser bueno en su pueblo. El pueblo fue probado. Y de hecho la generación que salió de Egipto no fue la generación que entró a la tierra prometida. Y así le ha pasado a muchos, como le decía, antepasados nuestros y antecesores en el Evangelio,
que tal vez no han visto la venida del Señor físicamente el rapto, y tal vez nosotros tal vez tampoco lo veamos, tal vez sí, yo no lo sé. Pero sí vamos a estar durmiendo, y están ellos durmiendo hoy, esperando el gran día del Señor. Ya sea físicamente estemos vivos o estemos durmiendo, que nuestro anhelo sea esperar la tierra prometida, el día del Señor. El Señor ya nos salvó, nos redimió. Ni a usted ni a mí nos dijeron que va a ser fácil. En ningún versículo anterior al 17 dice que Jehová le dijo al pueblo de Israel: ya caminen, que ahora van a llevarse la facilita y van a llegar en 2 días. No. El Señor se los llevó, y los llevó por el camino del desierto porque los conoce. Si el Señor nos ha hecho pasar el desierto es porque nos conoce y nos está forjando. Y para que demos la buena batalla. Esa batalla que se da solamente con el Espíritu Santo. Hoy tal vez no tenemos la columna física visible, pero tenemos la fe en el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo que mora en nosotros, y la redención que hoy podemos mirar al cielo y decirle: Padre, porque ellos todavía no la tenían. Y nosotros hoy tenemos esa bendición de poder mirar al cielo y decir: Padre, Padre. Hermano, que el Señor le bendiga, que el Señor le fortalezca. Esta es la palabra de hoy. Perdón si me extendí un poco más de lo normal, pero no olvidemos nunca que el Señor es fiel. Y como el Señor le juramentó a José que sus huesos iban a llegar a la tierra prometida, a usted y a mí, cuando llegamos al Evangelio, el Señor nos prometió la salvación. Pero por fe, manténgase en el camino del Señor. Tal vez no vamos a ver nosotros físicamente el rapto, porque algunos, con su permiso, alucinan con ver el rapto y otros alucinan. Hermano, preocupémonos de la salvación y de llevar esa salvación a los demás. Recuerde que la fe sin obra es muerta, y la obra no es solamente económica como muchos piensan. La obra que tenemos que hacer nosotros es llevar el Evangelio al que no lo conoce. Hay muchos aún que no han escuchado la palabra de Dios. Hay muchos aún. La obra que debemos hacer hoy es llevar el Evangelio a los demás. Y si es posible, también ayudar con un pan al que se puede, ayudar con un billete al que no tiene, sí. Pero hoy urge al mundo conocer la salvación de Cristo. Si el mundo no le quiere oír, ellos eligieron el camino fácil. Pero usted está haciendo su trabajo, que el día de mañana el Señor no nos diga: no hiciste tu trabajo. Moisés hizo su trabajo y después dejó a Josué y llegaron a la tierra prometida. Tal vez no ha tocado ser Moisés, tal vez no ha tocado ser Josué, no sé. Pero sí nos ha tocado caminar por un desierto. Pero un desierto lleno de la bendición de Dios. Que el Señor le bendiga y que el Señor le fortalezca. Hermana Belén, que el Señor le bendiga.